Ahora que estamos, y brevemente voy a hacer algunas puntualizaciones, no a propósito del tema de las migraciones y las salidas y demás, sobre todo cuando uno piensa en estos conceptualizadores que al final lo que devienen es en un oportunista, esos conceptualizadores que tienen que ser parte de esa gestión de esos flujos migratorios irregulares, donde tiene que concretarse ese diálogo, esa colaboración, pero una colaboración genuina entre todos los implicados en todos los gobiernos. Y en eso yo pienso en lo que pasa en República Dominicana, con los viajes en Yola, con lo lucrativo que ha sido, con algo que viene de antaño, con la corrupción que siempre la ha permeado, y por supuesto con los gobiernos que, dependiendo de la coyuntura, han visto para otro lado. Y quiero referirme al caso del expresidente Leonel Fernández. Sí, quiero referirme al caso de Leonel Fernández porque con todo y todas las ínfulas que él decía de transformaciones que iba a hacer, de progreso aquí en República Dominicana cuando inició su primera gestión, cómo nos vendió que iba a ser la República Dominicana, y ciertamente se produjeron algunos cambios, hay que decirlo, pero también escuché 1000 viajes en Yola hacia Puerto Rico. Y lo estoy diciendo porque recientemente se produjeron algunas declaraciones con unas críticas feroces, y no es que estamos justificando acciones de ahora con lo que fueron acciones de antes, pero hay políticos que yo creo que tienen que guardar las formas. Un político con la experiencia del que es presidente, además de Funglode, al que, por cierto, cuando se refería al tema del cólera, María Capitán les recordó, manejando simplemente el background de lo que son las informaciones, que entre los gobiernos de Leonel y de Danilo fueron 467 fallecimientos como consecuencia de la enfermedad, lo que se produjo. Entonces, arriesgarse en algunos casos con algunos pronunciamientos, porque queriendo sacar capital político, como yo pienso ocurre con el líder de la Fuerza del Pueblo, debería él saber que cuando se gobierna por tanto tiempo y cuando se está en la oposición, se debe ser muy cuidadoso cuando se escogen los temas que se van a utilizar para hacer las críticas a los gobiernos, para que no se vuelvan en su contra, que es de alguna manera lo que pienso ha ocurrido. A veces da la impresión de que en ese afán de volver a terciarse la ñoña, en ese afán de volver a asumir la primera magistratura, se dejan seducir por una política reactiva y que es impropia a todas luces respecto a su fama, en el caso de Fernández, de conceptualizador. Decir que los dominicanos han vuelto a irse en Yola porque han perdido la fe en el gobierno podría ser verdad, por supuesto que sí, pero es un argumento indemostrable, además de que es un argumento, yo pienso, mentiroso, porque esos peligros de travesías nunca se han detenido, ni en los mejores tiempos, ni con los mejores gobiernos, que no necesariamente fueron los gobiernos de Leonel Fernández. Y con esto termino y doy paso, por supuesto, a la última vuelta, que no es la de Guatemala, sino a la vuelta de la Z, que los oyentes están seteados, y es, por supuesto, a esa participación necesaria que nosotros tenemos ya hoy viernes, que lamentablemente no logramos suavizar. No lo logramos, pero vamos a ver si podemos hacerlo más adelante. Mientras tanto, aprovechar para decir rápidamente, antes de tomar la llamada, no se me desesperen, algo que me escribe mi amiga Victoria Duval, que es una neivera guerrera, que trabaja mucho por su comunidad, con todas esas... Con la fundación, ¿no es? Con todo, sí, tienen la fundación en Neiva USA, y hacen un trabajo, y para nada tiene que ver con vinculaciones políticas, y precisamente ella tiene una escuela de música allá en Neiva con más de 35 muchachos, y no ha habido forma, por ejemplo, que el Ministerio de Cultura, que debería de estimular esas iniciativas de la comunidad, señores, no ha habido forma de que esta gente, en ese proceso de rescate de la cultura, además de que ellos también deben tener esas iniciativas, pues apoyen a esa comunidad, y sobre todo esa comunidad migrante que ha sido un apoyo para acá, cuando toman iniciativas de irse y de además venir a hacer un trabajo y sobre todo esos pueblos tan lejanos. Entonces, caramba, esa es una experiencia que vale la pena, yo digo, estimular, pero ahí está la comunidad echando para adelante sus escuelas de música y buscando formar a esos muchachos de manera distinta, para que después esos mismos que se niegan y esos mismos que los ven con indiferencia no estén llamando a través de los medios a que les den para abajo, cuando luego terminan siendo víctimas de las inequidades de esta sociedad. La alcaldía de ese pueblo también puede ayudar a esos jóvenes. Los oyentes, sí, la cultura que está llamado a eso. Estamos hablando de cultura, que es la que está llamada a eso, pero estamos hablando de todo el que pueda intervenir. A eso me refiero. O sea, vamos a ver, tenemos una llamadita.